¿Qué tal amigos? Les saluda José Segarra Malatesta desde el programa Tecnotendencias del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad tenemos el grato placer de entrevistar al ingeniero Cayo Vidal Sinche Hanhachi. Es un experto en ciberseguridad y nuestro tema central va a ser capacidades y operaciones de ciberdefensa. La ciberdefensa es un tema relativamente nuevo en el Perú. Significa, y el ingeniero nos va a explicar a detalle, que nosotros tenemos un nuevo frente donde podemos ser atacados, que es el ciberespacio. El ingeniero Cayo Vidal Sinche Hanhachi es actualmente gerente general de Kyotron Technologies SAC. Es magíster en ingeniería de sistemas, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, certificado en ciberseguridad ISC2, especializado en el desarrollo de tecnología de ciberseguridad, informática y telecomunicaciones, director de proyectos y desarrollo de tecnología en Kyotron Technologies, actual presidente del Comité Especializado de Ciberseguridad del Capítulo de Ingeniería Electrónica, sede Lima. Es un profesional con más de 10 años de experiencias en sistemas de información y seguridad informática. Ingeniero Cayo Sinche, bienvenido al programa Tecnotendencias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar, dar a conocer estos temas tan importantes para nuestro país y con gusto recepcionar las preguntas que tengas sobre este tema. Sí, el tema central es ciberdefensa. La primera pregunta es sobre el empleo de la inteligencia artificial en el ciberespacio, ¿no? En las diferencias que están habiendo en los frentes que podrían ser considerados claves, ¿no? Que habría que proteger. En tal sentido, ¿qué marco normativo se tiene respecto a la ciberseguridad y a la ciberdefensa en el Perú? De acuerdo. Bueno, cito textualmente, en realidad hay una ley que se ha sido promulgada el año 2019, en agosto, que es la ley 30999. Luego también este año, en febrero de este año, se ha promulgado el Decreto Supremo 17 del 224 PCM, donde determina y reglamenta las operaciones y las capacidades que se deben tener en temas de ciberdefensa. Y también quiero, dar a entender de que este tema, o el tema que vamos a tratar es algo, o el contenido es algo público, o sea que no vamos a tratar de repente temas muy confidenciales, ¿no? Entonces quiero un poquito redondear eso también para poder enmarcarnos y hablar específicamente de esos dos elementos normativos, ¿no?, que existen. Exactamente. Cuando se habla de ciberdefensa, amigos, se trata de la seguridad nacional. Entonces hay temas que se pueden tocar de fondo. En realidad lo que vamos a hacer es esbozar el tema, porque revelar una estrategia o decir cómo va a ser sería tonto, porque sería alertar a los enemigos que están simplemente a un clic de distancia. Nuestra segunda pregunta hace referencia a la normatividad, a la protección de los activos críticos nacionales y los recursos clave. ¿Qué se entiende por los activos críticos nacionales y los recursos clave? De acuerdo. Yo creo que en ese punto vamos a desarrollarlo con bastante, calma, en cierto modo, para poder entender realmente qué cosa vamos a proteger, ¿no? Entonces, voy a empezar por el activo crítico nacional. ¿Qué cosa es? Pues es un conjunto de infraestructuras y organización de un país para entregar una función, una capacidad. O sea, tiene que ver con la capacidad del país. Entonces, bajo esas condiciones, un activo crítico puede ser, por ejemplo, los sistemas que nos proveen agua, el sistema eléctrico, el sistema financiero, el sistema de defensa también es un activo crítico, y así sucesivamente, ¿no? Todos esos elementos forman los activos críticos nacionales. Ahora, un recurso clave, ¿qué lo diferencia? El recurso clave se centra en una infraestructura, un elemento que al ser, vulnerado o atacado, no afecta directamente
a las capacidades del país, puede seguir operando, o sea, tiene esa particularidad. Entonces, lo que se quiere es identificar bien esos activos críticos nacionales, hacerle su respectivo análisis de riesgo y administrarlos, ¿no? Tener un inventario adecuado, actualizado también, ¿no? De los activos críticos y los recursos clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante identificarlos, inventariarlos y luego pues gestionar, digamos, vulnerabilidades y las amenazas que pueda tener. Una pregunta, ¿considera que el mar peruano es un activo crítico? Correcto, sí. ¿Por qué? Porque se explotan recursos de pesca, también es un espacio, digamos, que tenemos que proteger y al ser un recurso, digamos, ¿no? de nuestro país, se considera también pues un activo crítico, ya que imagínense que no podamos pescar o no se pueda extraer, digamos, recursos, ahí habría un desabastecimiento, digamos, ¿no? Y hay negocios que también dependen de este recurso, por lo tanto, sí, es un... ¿Esta ley tiene efectos retroactivos? Retroactivos, que sepa o que lo tenga entendido, no. Claro, porque lo que quiero es llegar al fondo del derrame de petróleo de Repsol, que atentó contra el ecosistema peruano y pudiendo ocasionar gravísimos daños. Creo que se ha contenido ese problema, pero ha quedado todavía digamos, una brecha social por atender y una demanda del Estado peruano. Pero no es considerado bajo el tema de ciberdefensa, sino es por otro tema, ¿no? Así es, correcto. El tema o por lo menos dentro del marco de ciberdefensa, viene principalmente por amenazas o riesgos del ciberespacio. O sea, ese es, digamos, el lugar que la ciberdefensa protege, ¿no? El ciberespacio. Entonces, al ser de repente un incidente que no está relacionado con ciberespacio, pues tiene otro tratamiento, ¿no? Y ese tiene otras leyes, otros marcos normativos para poder tratar también, sancionar, ¿no? Claro. A los que han hecho esto, ¿no? Teniendo en consideración nuestra realidad, ¿cuáles serían las capacidades que se deben tener en ciberdefensa para alcanzar a niveles de otros países con mayor experiencia? Por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial. De acuerdo. Realmente las capacidades, por ejemplo, la ley especifica 2 puntos muy importantes. Uno, la capacidad que se debe tener y 2, las operaciones que se deben realizar. Hablando de las capacidades, en las capacidades tenemos que entender que se requiere conocimiento, habilidades y herramientas. En conocimientos, pues se requiere conocimientos metodológicos, cómo se va a procesar el incidente, cómo voy a recolectar evidencias en el caso de que ocurran los ciberataques. En las habilidades hay que entrenar a las personas, en este caso los que gestionan la ciberdefensa es el Ministerio de Defensa, ahí está la Marina, el Ejército, la Fuerza Armada. Las habilidades que deben tener los militares deben estar pues de acuerdo a ese nivel, ¿no? Habilidades, por ejemplo, ¿no? de identificar, digamos, una amenaza, saber analizar, digamos, y utilizar herramientas adecuadamente, ceñirse a protocolos y metodologías para poder estudiar y analizar el incidente y también levantar la evidencia digital, ¿no? de ese incidente. Ahora, por el lado de tecnología, necesita pues herramientas tecnológicas, software para hacer los análisis, para hacer las evaluaciones, ¿no? Entonces, esa capacidad es la que debe desarrollarse. Si bien es cierto, la ley lo dice a grandes rasgos, pero faltan más detalles, o sea, no se sabe todavía con precisión públicamente, ¿no? cómo se está haciendo. Entiendo que eso es parte también de la confidencialidad que hay, ¿no? Por supuesto, ese es un tema que, Estado, como digo, que se debe guardar bajo 7 llaves, ¿no? Porque es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, tenemos que tratarlos, estimados amigos, y ahora nos vamos a ir al panorama mundial de la ciberseguridad, en este caso relacionado a la ciberdefensa. Estamos en este momento en medio de una crisis global, ¿no? Por los combustibles, por el tema del petróleo y del gas, que ha generado el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania, que también están envueltos en una guerra, ¿no? Digamos, en el ciberespacio. Tenemos el tema del reciente ataque que sufrió Israel por parte de Irán, que ellos tienen un escudo protector contra
contra digamos, los misiles Sí, que así se es. quedó, parece que hubiera sido una guerra de ensayo que se estuviera probando. ¿Cómo percibe usted como experto en este tema o futuro experto en este tema de ciberdefensa el panorama mundial que se está viviendo? Y le voy a hacer un tercer ejemplo. Corea del Norte ha robado más de 36 millones o billones de dólares. La cifra, después la vamos a dar exacta, pero es una cifra muy grande. Los hackers de Corea del Norte en criptomonedas. ¿Ya? Entonces, ese es el mundo que se está viviendo ahora en el ciberespacio. Y se supone que los peruanos tenemos también que protegernos contra eso. O sea, imagínense el desafío. Sí, completamente de acuerdo. Resulta que bajo ese marco o bajo ese contexto que he indicado, cualquier país es propenso en realidad, ¿no? Dependiendo de los recursos que tiene. Por supuesto. Porque estas guerras o estos conflictos se trasladan al ciberespacio en realidad a consecuencia después de intereses, digamos, ¿no? En nuestro caso, nuestro país es un país bastante rico. Hasta el momento, de repente, no hemos tenido situaciones como Ucrania, como en Israel o como en Corea, claro, que he mencionado, ¿no? Pero no tenemos que esperar pues a que ocurra, ¿no? Entonces la idea de esta entrevista, la idea de esto es dar a conocer que existen las leyes, saber que hay reglamentos, saber quiénes están encargados, ¿no?, del tema de ciberdefensa, como dije, no es el Ministerio de Defensa, y saber qué capacidades y qué operaciones deberíamos realizar en estos puntos, ¿no? Respondiendo un poco a qué de repente podríamos hacer, ahora tocaría hablar de las operaciones, ¿no? Si bien es cierto, ya hablamos qué capacidades de repente deberían tener, ahora vamos a las operaciones. Por ejemplo, para evitar, digamos, un ciberataque se requiere pues una inteligencia de amenazas, o estar investigando, indagando en el ciberespacio qué amenazas hay, ¿no?, antes de que nos ataquen, por ejemplo, ¿no? Tener tecnología también muy adicional a estar indagando, herramientas que nos permitan procesar toda esa información recolectada y no solamente tenerla nosotros, sino compartirla a nivel nacional a las diferentes entidades que van a velar, digamos, por protegernos, ¿no? En este punto, el Perú tiene cuatro grupos, podemos decir, de respuestas ante incidentes, ¿no? Los famosísimos CECIR se llaman. Hay una en la Marina, hay una en el Ejército, hay una en la Fuerza Aérea, hay una en la PCM. Entonces, articular todos esos CECIRs van a hacer pues que nos podamos defender eficazmente, ¿no?, ante estas amenazas, ¿no? Por eso es muy importante el tema de operaciones y la inteligencia de ciberamenazas, manejarlas muy bien para poder nosotros tener pues una prevención, ¿no? Claro, y no estar luego como de repente con los conflictos que hay ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido sería de repente mi respuesta, ¿no?, a lo que me ha ido preguntando. Claro, por supuesto, el panorama se ve inquieto. Nosotros estamos viviendo una etapa de rápida evolución tecnológica. La inteligencia artificial en este momento se está utilizando para la paz, pero imagínense si se utiliza para la guerra. Entonces, es otro escenario, sí, cambia completamente la historia humana. Correcto. Ese es el tipo de... Y no queremos pecar de exagerados al hacer este comentario. Así es. Yo diría un poquito más. En realidad ya en el tiempo que voy estudiando estos temas, la inteligencia artificial también se está utilizando para lo malo. De repente, no específicamente en ciberataques, digamos, bien dirigidos, pero sí se está utilizando, por lo menos lo que yo he podido observar, es en producir herramientas para poder vulnerar, ¿no?, sistemas. Entonces la inteligencia artificial, si bien es cierto, es un aliado, pero también si se maneja mal puede ser un enemigo, ¿no?, para un país, una empresa o una entidad. Entonces hay que también nosotros acá en el país ir trabajando el tema de inteligencia artificial, el tema de ciberseguridad, ciberdefensa, pero no solamente como consumidores, como usuarios, sino también yo motivaría a desarrollar nuestra propia tecnología para poder nosotros tener algo mucho más, digamos, seguro, ¿no?, ya que es algo propio, nosotros mismos no nos vamos a atacar a nosotros mismos, ¿no? Esa es un poco la idea de desarrollar nuestra propia tecnología. Entonces, enfocar todos esos esfuerzos para poder sacarle provecho pues, a todas estas tecnologías que ha ido mencionando, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema pues es inicial, este acercamiento que como experto en el tema, que parte del Colegio de Ingenieros, porque tengo entendido
que estas 4 unidades todavía lo están desarrollando a nivel castrense, no han invitado a la sociedad civil a participar, digamos, de esto. Consideramos que quizás deberían hacerlo, porque ellos pueden tener cierta experiencia, pero también la sociedad civil, que viene, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, también tiene mucho que aportar, ¿no? Inclusive usted ocupa un cargo importante acá en el capítulo, ¿no? Especializado, o sea, en el tema de ciberseguridad. Entonces, ustedes son ampliamente estudiosos del tema y considero que sería de mucho aporte que se consultara también al Colegio de Ingenieros, obviamente bajo determinados filtros, porque también puede haber fugas de información, y uno de los principales peligros que ahora tenemos los usuarios de los sistemas informáticos son las famosas fugas de la información. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, si bien es cierto, el tema de ciberdefensa lo dirige el Ministerio de Defensa, pero no está de más también invitar, digamos, a entidades de repente privadas, o en este caso gremios, que tienen experiencia, digamos, ¿no? en el tema de ciberataques, en el tema de centro de operaciones de seguridad. Entonces, alimentar, digamos, ¿no? Y tanto en información como en conocimiento, para poder hacer un mejor marco normativo en temas de ciberdefensa. Yo estoy de acuerdo que sí debería hacerse también ese paso, ¿no? para trabajarlo mucho más integral, ¿no? Escuchar también a las otras áreas que no son, claro, militares, sino civiles, pero también que podemos aportar mucho también, ¿no? En temas de ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Usted considera de que debería haberse en el futuro, digamos, la instrucción militar debería ser también convocar a la sociedad civil, a la ingeniería civil, o ellos tienen su propia ingeniería? Ahí sí estoy medio yo confundido. Las Fuerzas Armadas, la gran mayoría bueno, yo diría todas, tienen dentro de sus, digamos... Sus comandos, ¿no? Sus comandos, pero tienen sus escuelas, de ingeniería, y tienen sus especialistas de diferentes campos de la ingeniería, ¿no? O sea, mecánica, electrónica. Bueno, ciberseguridad no he escuchado, no he visto, pero me imagino que también van a tenerlo. Algo que quiero comentar ahí es que la ley 30999 especifica también que la PCM, en conjunto con el Ministerio de Educación y con las entidades militares, deberían proponer o debería formarse una currícula tanto en pregrado, posgrado y especialidades para el tema de ciberdefensa, por ejemplo. Está ahí en la ley. ¿A nivel civil? Incluye universidades, todo, o sea, todos. Claro, sí, entonces podría ser interesante también, ¿no? Que este tema haya participación de los civiles, pero es un tema netamente militar, ¿no? Correcto, es un tema netamente militar, y hay que tener cierto cuidado con respecto, pues, para mí, si estuviera yo a cargo de un proyecto de esta envergadura, lo primero que tendría miedo es de la fuga de información, o como usted me mencionó en la antesala de la conversación, la confianza cero. Sí, así es. En realidad hay digamos, marcos o marcos de trabajo, y uno de ellos es la confianza cero, que le iba compartiendo, ¿no? O sea, la idea es tener claro quiénes son los que intervienen, digamos, en estas preparaciones de las leyes, de las tecnologías, claro, y de todo lo que se va a hacer, con la intención de evitar la fuga de información. Y aparte de eso también, ya un poco más enfocado a la tecnología, también está el concepto de hardening o configuración dura, digamos, ¿no? Me refiero a configuración dura a que siempre debemos evaluar los sistemas para que estén correctamente configurados, porque a veces no es un ataque lo que afecta, sino una mala configuración, una mala administración. Claro. Entonces, por eso lo menciono también, ¿no? Que es muy importante tener todo eso claro y preciso para poder tener una buena defensa, ¿no? ¿Usted cree que de aquí a dentro de un año, si volvemos a tener esta conversación, habremos avanzado algo? Yo pienso que sí. Hay muchas personas, o por lo menos ahora desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros y como presidente del Comité de Ciberseguridad, estamos haciendo esfuerzos en realidad porque se entienda la ciberseguridad, se concientice también, y para eso estamos realizando, por ejemplo, eventos que se ha realizado hace poco, un simposio, donde hemos invitado a la parte de la academia, el sector privado,
incluso también estuvo la Fiscalía, ¿no? Para ver temas de ciberdelitos. Entonces, Claro. yo creo que es sumar, por lo menos de mi parte, voy a continuar trabajando por este tema. Estoy especializándome mucho más en este tema, inclusive ahora estoy planteando una arquitectura de seguridad, en este caso enfocada a las empresas, pero también se puede plantear una arquitectura de seguridad enfocada a la nación, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, esto es, digamos, algo que no se debe tomar a la ligera, debe ser, digamos, trabajado con anticipación porque es prevenir, la idea es prevenir, no es responder, digamos, al incidente, la idea es prevenir, analizar. Prevenir, siempre la cultura Así de es. prevención es importante. Sí. Del punto de vista de la sociedad civil tenemos a la Policía Nacional y su división de altos delitos informáticos, que también en algún momento podría ser convocada y hablar no del nivel de ciberdefensa, o sea, del castrense, pero sí por lo menos cómo proteger a la gente, y Sí. yo creo que también podría ser un interesante actor en este diálogo. ¿Qué opina usted? Sí, correcto. En realidad, el acercamiento que estamos teniendo es tanto a la interés también, ¿no? Trabajar con la policía, Claro. directamente por lo menos con la PCM también, ¿no? En la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital Ya. y su Centro Nacional de Seguridad Digital. Es integrarnos, ¿no? En el sector privado también hay entidades grandes, privadas, operadores, ¿no? De comunicaciones que tienen bastante experiencia en temas de ciberataques. Entonces yo creo que sumar todo eso, de aquí al año, como dijiste, ¿no? Yo creo que si seguimos con este trabajo, si hacemos las cosas bien, yo creo que podemos tener un resultado significativo, no solo con la ley de ciberdefensa, también de repente una ley de ciberseguridad o leyes de ciberseguridad en ciudades inteligentes, que también el colegio está promoviendo, por lo menos el capítulo electrónico está promoviendo ciudades inteligentes. También hay que pensar en la ciberseguridad en una ciudad inteligente. Entonces, hay mucho en realidad por qué trabajar. La transformación digital está haciendo pues que sea prioritario de alguna manera la ciberseguridad y la ciberdefensa. Así es, amigos. Gracias al ingeniero Cayo Sinche por acompañarnos en esta ocasión, en este programa. El tema de la ciberseguridad es un tema que posiblemente se toque en muchísimos próximos programas más, con distinguidos invitados tales como el ingeniero o sugerencias que el ingeniero nos dé para que más adelante continuemos hablando de este tema, porque es de interés nacional. O sea, nosotros solamente estamos hablando del tema de protegernos en un eventual caso de un conflicto de escala global, que obviamente estaríamos totalmente desprotegidos, ¿no? Conflictos con posibles vecinos también podría suceder, uno nunca sabe, ¿no? Sí. La cosa es, como usted muy bien dijo, ¿no? Estar preparados, siempre estar un paso adelante o ser proactivos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su grata compañía, la conversación que nos ha ilustrado muchísimo. Y con ustedes, amigos, será hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.